La casa, gloria a Dios, que nos va a estar ministrando en la palabra, gloria a Jesús, aleluya. Y es nuestro hermano Ezequiel, gloria a Jesús, aleluya. Con nosotros, vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. Están aquí. Que el Señor les bendiga más. Cuando usted dice amén, los cielos se abren. Cuando usted dice amén, está diciendo: sí, Señor, bendíceme. Acepto tu bendición. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Doy gracias a nuestro pastor por concederme la oportunidad de ministrar su palabra. Los niños pueden ir a su iglesia, al servicio infantil. Bendito Dios. Dice Efesios 2:10 que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como hijos de Dios debemos procurar vivir una vida en integridad y en santidad delante de nuestro Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe ser para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje que voy a predicar en esta mañana me fue cambiado por el Señor. Mientras conversaba con mi cuñado el jueves, creo, por videollamada, él me comentaba de un tema y yo pensé: Señor, esta es la confirmación de tu mensaje. Pero muchas veces nosotros queremos hablar de lo que la gente quiere oír y no le damos a Dios la oportunidad de ministrarnos, de hablar a nuestra vida para ser un instrumento en sus manos. Y hace 5 años, cuando llegué a esta iglesia, le entregué al pastor el mensaje que voy a predicar en esta mañana. Y él no lo ha predicado todavía. Pero el Señor me dio a entender que Él quería que fuera yo que hablara de ese mensaje. Si se humillara mi pueblo. Y quiero que vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Cuando Juan ministraba en la alabanza, él decía: faltan gente por entrar. Falta gente por entrar. Pero hay gente aquí que necesita humillarse delante del Señor. Este mensaje que va a ser predicado en esta mañana no solamente será predicado para los que están aquí. Las redes sociales están mirando en este momento el mensaje de la palabra. Y aunque algunos quizás no lo vean en vivo, tendrán la oportunidad de reproducirlo eventualmente. Pero la palabra de Dios se tiene que predicar. 2 de Crónicas 7:14. Sea bendita tu palabra, Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pueden tomar asiento. Díganle a la persona que le queda al lado: dice el Señor, yo oiré si se humillare mi pueblo. Yo oiré, dice el Señor, si se humillare mi pueblo. Esta lectura de la palabra, a mi entender, es una de las más sonadas en las iglesias cristianas. Se habla mucho de humillación delante del Señor, pero lamentablemente es una de las menos practicadas.
Como les decía, este mensaje me fue dado aproximadamente hace 5 años atrás, pero tenía miedo de predicarlo. Y el pastor hace un tiempo atrás, estábamos en una reunión de líderes y me mostró el bosquejo que yo le entregué y me dijo: ¿te acuerdas de esto? De la iglesia de donde venimos, allá en la República Dominicana, en la ciudad de Villa Altagracia, era una iglesia conocida porque había inestabilidad espiritual. Una iglesia conocida por sacar a los pastores. Había prepotencia, había soberbia, pero Dios cambió la historia. La iglesia no exhibía crecimiento porque había soberbia. La gente quería que el concilio le enviara el pastor que ellos querían. Y no es así. Recuerda, hermanos, que Dios no escoge a los capacitados. Dios capacita a los que escoge. Dios fue quien creó la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios quién nos tiene que pastorear? Dios conoce todo. No hay forma de que usted ni yo le podamos añadir un codo a nuestra estatura. No hay forma. Como le dijo Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? Y Dios envió un pastor a la iglesia que se preocupó por meter a la iglesia en la guerra espiritual. Pero luego Dios envió otro pastor que trabajó con la iglesia en la parte de la humillación al Señor. Y lo demás es historia. Es una de las iglesias en República Dominicana que está exhibiendo un crecimiento exponencial. Está en crecimiento, las almas están salvando, la palabra está llegando. Pero el pueblo reconoció que necesitaba humillarse delante de Dios. El contexto de este pasaje es Dios hablándole a Salomón. En el capítulo 7 de Segunda de Crónicas se habla de cuando Salomón construye el templo del Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ellos estaban celebrando la inauguración del templo, pero no fue necesario que nadie encendiera un fósforo para que el holocausto se quemase. Ahí se sacrificaron miles y miles de ovejas, de ganados, y no se encendió un fósforo porque el fuego de Dios descendió y quemó el holocausto. Tenemos aquí unos versículos claves, el versículo 11 y el versículo 12. Deje su Biblia abierta para que vaya conmigo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso a hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar, casa de sacrificio. Fíjese el orden en el que Salomón trabaja con Dios.
Terminó pues Salomón la casa de Jehová. Dedicó pues Salomón, eso digo yo, el primer lugar a edificar la casa de Dios. Y no estamos hablando necesariamente de un templo, de una estructura donde se viene a adorar al Señor. ¿Qué es nuestro cuerpo? Templo del Espíritu Santo. Y cuando le damos a Dios el primer lugar, cuando trabajamos para Dios, Dios trabaja por nosotros. Y terminó pues Salomón el templo de Dios y después la casa del rey. Primero la casa de Dios y después la casa del rey. Muchos conocen aquí a Elí, ¿verdad? Elí dedicaba mucho tiempo a sus hijos, tanto así que muchas veces lo llegó a poner en primer lugar. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Murieron. Y Elí por poco pierde el sacerdocio, porque Dios merece el primer lugar. Pero ¿por qué usted cree que Satanás fue expulsado del cielo? ¿Por qué? El Señor no odia a Satanás. Nosotros odiamos a Satanás porque nos creemos más santos que Dios. Dios no odia a su creación. Yo no estoy inventando una doctrina nueva aquí. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Dios no odia a Satanás, pero Satanás tuvo su recompensa porque quiso gloria, y el Señor no comparte su gloria con nadie. Y Satanás fue despojado del cielo porque quiso gloria para él. Si se humillare mi pueblo, yo oiré. Recuerdo que cuando se estaba construyendo la iglesia de donde vengo, el segundo templo que se edificó, fue una especie de carpa originalmente. Ya tiene una estructura más sólida. Recuerdo que yo estaba construyendo la casa a mi madre en ese tiempo. Y usted sabe que cuando se está construyendo, no siempre se cuenta con los fondos necesarios para continuar. Cuando no somos personas, ¿verdad?, adineradas, pues construimos en base a proyectos que hacemos, en base a préstamos muchas veces, y a veces escasea el suministro. Y recuerdo que el pastor Darío Mateo, que Dios le bendiga, cuando fue a orar por la construcción, dijo la siguiente palabra: que no escaseen los materiales. Y esa palabra yo la sembré en mi corazón. Y llegó una jornada en la construcción del templo que se estaba pidiendo mucha ofrenda, se estaba pidiendo que la gente se comprometiera a hacer donativos para continuar con la obra, para continuar con la construcción del templo. Y déjenme decirle algo, hermanos. Es verdad que han habido personas con poder económico que han construido iglesia. Pero si se fija en la historia, en la palabra de Dios, quienes construyen la iglesia son los mismos miembros de la iglesia. La misma gente que tiene necesidad, la misma gente que no es rica, la misma gente que de lo poco que consigue ofrenda para Dios, son quienes se dedican a aportar para construir la casa del Señor. Y me acuerdo que en esa ocasión Dios me motivó a ofrendar de lo que yo no tenía. Digo de lo que yo no tenía porque lo que tenía era para construir la casita
que estaba edificando para mi madre en ese momento. Pero Dios me dijo, ¿quién es que suple los materiales de construcción? Dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, entonces Dios no nos va a honrar. Y recuerdo que en ese momento, con dolor de mi corazón, porque si ofrendaba para eso, para la construcción del templo, me iba a faltar ese dinero para construir la casa. Pero Dios me motivó a hacerlo. Y recuerdo que di una ofrenda especial, material, para la construcción del templo. Y al tiempo, Dios proveyó todo lo necesario para terminar la casa de mi madre. Bendito sea el nombre de Dios. Pero aunque estamos hablando, hermanos, de construcción, de que Salomón edificó templo para Dios, de que yo mencioné la construcción de la casa de mi madre, este mensaje no se refiere a construcción de templo. Este mensaje se refiere a que el pueblo está llamado a humillarse delante del Señor. Esto se ha venido enseñando en las iglesias, de que el pueblo tiene que humillarse, y la gente no acaba de entender a qué se refiere Dios cuando demanda nuestra humillación. Humillación significa que en vez de preocuparme por lo que el hermano piensa de mí, yo me voy a preocupar por lo que Dios piensa y diga de mí. Dígale al hermano que le queda al lado, yo me someto a creer lo que Dios piensa de mí y diga de mí. Dígalo. Yo me someto a creer lo que Dios piensa de mí y diga de mí, porque estamos muy preocupados hoy en día que todos tenemos 5 minutos de fama en las redes sociales. Hoy todos tenemos la oportunidad de exhibirnos. Estamos dando el primer lugar a nosotros mismos. Estamos haciendo ídolos de muchas áreas de nuestras vidas, de un carro, de una casa, de un trabajo, de dinero, y estamos obviando que toda la gloria es de Dios. Dice Mateo capítulo 6 verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nos estamos preocupando por buscar primero las cosas materiales, cuando Dios nos dice a nosotros qué es lo primero que tenemos que buscar. Nos estamos enfocando en nosotros, nos estamos enfocando en nuestros hijos, nos estamos enfocando en el trabajo, y estamos olvidando que el primer lugar pertenece a Dios. Muchas veces cuando estamos en un trabajito que no ganamos quizás mucho, le pedimos a Dios que nos promueva, le pedimos a Dios que nos dé un trabajo donde ganemos más dinero. Pero cuando Dios nos da el trabajo, ya no tenemos tiempo de venir a la iglesia. Cuando Dios nos da el trabajo, ya no tenemos tiempo para buscar su rostro. Pero cuando Dios nos da la bendición, nos olvidamos de que Dios es nuestro sustento, de que Dios es el dador de la vida, de que Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Dice Mateo 22:37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios? Porque Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Porque Dios tiene que ocupar el primer lugar en todo lo que hagamos. Que cualquier negocio que vayamos a hacer, que cualquier decisión que vayamos a tomar, primero tenemos que consultarla con el Señor. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Muchas veces tomamos decisiones a nuestro antojo sin consultar primero con el Señor. Y después, cuando nos va mal, decimos que el diablo se quiere levantar. No, el diablo no se quiere levantar. Si usted no pone a Dios en primer lugar en las cosas que usted hace y le va mal en lo que haga, no le eche la culpa al diablo. La culpa es suya, porque usted no puso a Dios en primer lugar. ¿Y a qué se refiere poner a Dios en primer lugar? Hacer las cosas correctamente. Si hay algo incorrecto en lo que usted hace, que usted lo está haciendo para ayudar la bendición, eso no es para bendición, eso es para maldición. Porque las cosas que vienen de Dios se hacen en orden y correctamente. No sé si usted me está entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana. Veo gente que se está durmiendo, pero quiero decirle algo. Aunque usted se duerma, este mensaje se va a predicar. Aunque usted no diga amén, la palabra de Dios se va a predicar. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Estamos conformados a este siglo. Vivir de la apariencia. No les quiero decir con esto que disfrutar de un buen carro, de una buena casa no es bueno. Eso es bueno. Pero no sea como hay personas que Dios lo bendice y cuando son bendecidos son más fracasados. Porque hay personas que son exitosos en el fracaso y fracasados en el éxito. ¿De qué tú estás hablando, Ezequiel? Hay personas que mientras no tienen nada están espiritualmente bendecidas, transmiten la gloria de Dios a otros, pero cuando son bendecidos económicamente se apartan de Dios, se van de la iglesia, ya no tienen tiempo de ayudar a su hermano. Hazme el favor, Lu, hazme el favor. Sí, hazme el favor, a ti. Mientras preparaba este mensaje, Dios me puso a Lu. Dijo, Señor, ¿por qué tú me traes a Lu a la mente? Ese joven que está ahí, mírenlo bien, mira la iglesia. Enfócame, por favor, cámara 2, enfócame a Lu, por favor. Ese joven que está aquí, mírenlo bien, tiene la responsabilidad mayormente de limpiar este templo que está aquí. Mayormente. Hace poco tiempo fue promovido en su trabajo a una posición gerencial. Cuando tú trabajas para Dios, Dios trabaja para ti. Hay gente, gracias Lu, hay gente que cree que limpiar la iglesia es un trabajo deshonroso. No lo es. Hay mucha otra gente aquí que limpia la iglesia, lo sé, pero Dios me trajo a Lu como ejemplo. No sé por qué. Dios es soberano. Cuando tú trabajas para el Señor, cuando tú das el primer lugar a Dios, cuando trabajas para Dios desmedidamente, sin pensar en tu propio beneficio, Dios te bendice. ¿Por qué hay personas que en los trabajos reciben promociones y otros no? Usted ve que la gente que no es proactivo en el trabajo, cuando un joven o una persona se preocupa por hacer las cosas bien, por entregar su trabajo a tiempo, hay un grupito que lo murmura. Vamos a hablar en dominicano aquí, porque yo no sé hablar en otra lengua. Es un lambón del jefe, excúsenme la expresión, es un adulón del jefe. Sin embargo, ese es el que el jefe promueve. ¿A quién Dios bendice? ¿A quien está de soberbio o a quien está todo el tiempo detrás del Señor buscando su bendición? Hay gente que tiene bendición, pero no toda la bendición viene de Dios. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso quiere decir que también hay otras cosas que hacen creer al hombre que es bendecido, pero no viene de Dios. Dios nos demanda humillación.
¿De qué manera? Reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso, reconociendo que Dios es dueño de nuestra familia, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestras finanzas. Que cuando Dios nos necesita, estemos ahí para Él. Que cuando el pastor convoca, y eso va para mí mismo también, cuando el pastor convoca a trabajar en la iglesia, váyanse preparando, que me dijo que en febrero, Gabriel, ahora en febrero, hay trabajo aquí en la iglesia. Él no me ha dicho que le diga eso a ustedes, pero el Señor sí me dijo que se lo diga. Damas, caballeros, niños, pueden venir aquí a trabajar. Si usted tiene que quedarse, dama, cuidando a sus niños en su casa, mientras los caballeros están aquí trabajando, usted puede venir aquí a la iglesia y entre las damas aquí en la iglesia cuidan a sus muchachos, pero también atienden a los caballeros que van a estar ahí afuera trabajando para Dios. Sus niños pueden venir, nuestros hijos pueden venir aquí, brincar y saltar, ¿verdad? Y usted viene aquí y los cuida aquí. Y si hay que prender algún fogón para darle comida a los que vengamos a trabajar, me gusta comer, los dominicanos nos gusta comer. Mi esposa ahora fue a un curso a Chicago y ya me está hablando de que el arroz se va a escasear. Pero no es que el arroz se va a escasear porque no hay para comprarlo, es que me quiere controlar el arroz. Hermano, a mí me gusta mi arroz, pero ya mi esposa me dijo que viene con la mocha molá, que el arroz se va a escasear. Bendigo a mi esposa en el nombre del Señor. Aleluya. Este mensaje apenas está comenzando. Dios demanda de nosotros 3 cosas. Humillación, que es sinónimo de humildad. Oración, que es sinónimo de relación con Dios. Y número 3, volvernos a Dios, que represente el arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado. ¿Para quién va dirigido este mensaje? ¿Para la gente del mundo? No. Es para la gente que conoce al Señor. Hay personas que invitan a políticos, diputados, presidentes de la república, a la iglesia. Eso es bueno. Y le dicen, tienes que humillarte delante de Dios. Si un político se humilla, si un presidente se humilla delante de Dios, eso es bueno. Pero una persona que no conoce a Dios, que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿de qué sirve que se humille? Si se humillara mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros, el Israel espiritual. A quien Dios llama a la humillación es a su pueblo. ¿Para qué? Para que las puertas de los cielos se abran y Dios escuche nuestra oración. Porque cuando somos soberbios, cuando somos prepotentes, cuando somos altivos, Dios nos mira desde lejos. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando eres arrogante, cuando eres altivo, cuando eres prepotente, Dios te mira desde lejos. Cuando tenemos falta de humildad, Dios se aleja de nosotros. Pero yo no me refiero a humildad con lo que mucha gente confunde, a no tener bendición económica. No, porque se puede ser pobre, se puede vivir en escasez y no ser humilde. Porque ¿qué es la humildad? Mi esposa lo hablaba recientemente en una clase de escuela dominical. No es más que la facultad de usted reconocer sus limitaciones. Dice el apóstol Pablo, no tengáis mayor estima sobre ti mismo que la que debes tener. Más bien pensar con cordura. Bendito Dios. Pero ¿por qué
no se refiere, segunda de Crónicas, a aquellos que no conocen al Señor. Por lo mismo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 14a. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo una persona puede humillarse delante de Dios si no cree en Dios? Yo creo en Dios, sí. La gente comúnmente dice: yo creo en Dios, yo no fumo, yo no bebo, yo no robo. Pero lo mismo pasó con el rico. Cuando Cristo le dijo: está bien, eso está bien, pero vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué hizo el rico? Su corazón estaba en las riquezas y se fue. Pero esto no quiere decir que tener bienes es malo. Esto no quiere decir que la bendición económica es mala. No es mala, es buena. Pero ¿de qué te vale tener bendición económica si anda con unos zapatos rotos? No quiere gastar lo que tiene porque el dinero se convirtió en un ídolo para ti. ¿De qué te vale tener un vestido nuevo si anda con la cara amarrada? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale tener un carro de lujo si cuando pasan 5 años apenas le has puesto al carro 5,000 millas? Hay gente que compra un Mercedes-Benz, paga $2,000 al mes de lease, pero no lo mueve, nada más lo usa los domingos para ir a ShopRite. Valga el anuncio. Eso no es bendición, porque esa bendición está gastando a esa persona. Esa persona no está disfrutando de lo que Dios le dio. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Los que han tenido la oportunidad de ir a nuestra casa han visto que, ¿verdad? Siempre tenemos la casa, la gloria sea para Dios, siempre la tenemos bonita, bien arregladita, ¿verdad? Hay personas que quizás tener una casa bonita piensan que eso está mal. No, eso no está mal. Mal está que usted tenga con qué tener su casa bonita y la tenga como un chiquero por el hecho de no querer gastar. Malo está que usted tenga con qué comprar un buen par de zapatos, pero anda con una chancleta rota todo el tiempo por no querer gastar. Déjeme decirle que mientras más guarde, más la polilla va a tener que comer. Dígale al hermano que le queda al lado: mientras más guardamos, más le dejamos a la polilla para roer. Dígalo: mientras más guardamos, más le dejamos a la polilla para roer. Siembre en el banco celestial, donde la polilla no roe. Cuando damos el primer lugar a Dios, estamos sembrando en el banco de los cielos. Estamos sembrando en el banco de los cielos. Aleluya. Y cuando la Escritura dice que si nos humillamos delante de Dios, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, eso no lo está diciendo un político que le está haciendo ofertas a usted a cambio de un voto. No, es el Rey de Reyes, el Señor de señores, que te está diciendo: si te humillares, yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. ¿Por qué de una vez por todas no hacemos caso al Señor y hacemos la prueba para ver si es verdad? Y dejamos la arrogancia y dejamos el orgullo que no nos lleva a ningún lado. Dice la Biblia, dice Cristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay una historia de un hombre que tenía sembrado un campo de trigo y envió a su hijo al campo de trigo
para verificar cuáles estaban listos para la cosecha. Y cuando el hijo llega al campo de trigo y ve, se encuentra con unos trigos que están así paraditos para arriba, paraditos así bonitos, frondositos, y se encuentra con otros que están así para abajo. Y le dice: papá, hay un problema en el campo de trigo. ¿Qué pasa, hijo? Hay unos trigos que están así bonitos, paraditos para arriba, pero la mayoría está así para abajo. Esos fueron los que se dañaron. Y le dice el padre: no, hijo, al contrario, los trigos que están así para abajo, ese es el que está listo para la cosecha. Los que están paraditos para arriba, así bien bonitos, esos están verdes. Así pasa con la vida del creyente. Mientras más paradito, mientras más bonito, mientras más orgulloso, mientras más arrogante, eres más inmaduro espiritualmente. Pero mientras más encorvado estás, mientras más al servicio de Dios estás preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios. Por eso somos frecuentemente en la Biblia comparados con el trigo. Recuerde que la cizaña y el trigo crecen juntos, pero la cizaña está vacía y el trigo tiene fruto, tiene grano. Siempre hablo aquí de la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dígale al hermano que le queda al lado: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bendito sea el nombre de Dios. No sé cuántos conocen aquí la historia de Nabucodonosor. Fue un rey que Dios puso a comer hierba. Le crecieron las uñas. Tuvo que beber agua como las bestias. Bebía agua cuando a Dios le placía que lloviese para que Nabucodonosor bebiera agua. Dios lo puso a comer hierba y a beber como burro. Así hace la arrogancia en el hombre y la mujer de Dios. La arrogancia te pone a comer hierba. La arrogancia te hace ser un burro. Dígale al hermano que le queda al lado: si no te humillas, dígale, si no te humillas, eres un burro. Dígaselo: si no te humillas, eres un burro. Le voy a poner aquí un ejemplo bien claro para que no crean que estoy inventando. Y los que se están durmiendo, despiértense, que este mensaje se va a predicar. Aunque Dios tenga que quemar las estrellas y quemar el sol, su palabra se va a predicar. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Segunda de Crónicas 33 dice: entonces Dios hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria atacaran a los israelitas. Los asirios apresaron a Manasés y lo humillaron, pues le pusieron un gancho en la nariz y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron prisionero a Babilonia. Y allí sufría tal humillación que Manasés le rogó a Dios que lo perdonara. Se humilló tanto delante de Dios, de sus antepasados, que Dios escuchó su oración y lo perdonó. Y además le permitió volver a Jerusalén para reinar sobre Judá. Solo así pudo Manasés comprender que Dios era el Dios verdadero. Solamente cuando Dios nos humilla, tendemos a reconocer que Dios es soberano. Hay una diferencia grande en que Dios te humille a que tú voluntariamente te humilles delante de Dios. Cuando tú te humillas delante de Dios, te pasa como a Manasés, que Dios le devolvió la oportunidad de ser rey. Pero cuando Dios tiene que humillarte a ti, miren lo que pasa. Amón
hijo de Manasés. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar sobre Judá. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 2 años. Amón no obedeció a Dios, sino que siguió el mal ejemplo de su padre Manasés. Amón copió la parte mala de su padre Manasés. Todo lo malo que hizo Manasés, Amón lo copió. Pero aunque Manasés se arrepintió, Amón no hizo lo mismo, sino que Amón no obedeció a Dios, siguió el mal ejemplo de su padre, pues adoró a los ídolos que su padre había fabricado y les ofreció sacrificios. Pero Amón no se humilló delante de Dios como lo había hecho Manasés, sino que se comportó peor aún. Un día sus servidores se rebelaron contra él y lo mataron. ¿Qué es lo que lleva al pueblo de Dios a la arrogancia? ¿Qué es lo que lleva el pueblo de Dios a no ser humilde? Los afanes del mundo. Los afanes del mundo te roban el espacio que le pertenece al Señor. Les decía ahorita que habemos personas, ¿verdad? Hay quienes son fracasados en el éxito y otros que son exitosos en el fracaso. Hay gente que vende lo que sea por tener dinero, por tener fama, por ser visto con grandeza ante los ojos del hombre. ¿Sigo o paro? Hay tantos hombres controlados por el dinero que vemos en nuestros países de Latinoamérica como gobernantes respaldan los actos de corrupción porque reciben dinero que no saben de dónde viene, y cuando son puestos en el poder tienen que seguir tapando la impunidad y tapando la corrupción. Hay personas que han aceptado sobornos y son esclavos del soborno, porque si no hacen lo que se le indica, te voy a delatar, y son cautivos del soborno. Hermano, no todo el dinero se coge. No todo lo que parece es. El diablo hoy en día está haciendo muchas ofertas para robarnos lo más valioso. Segundo punto, este va a ser cortico: relación con Dios, oración. Mientras preparaba este mensaje, yo escuchaba un mensaje de la palabra predicado por un pastor al cual admiro mucho. Su nombre es Juan Carlos Harrigan. Él decía que en una ocasión Dios habló con él en lo secreto y le preguntó: ¿qué es lo más importante para ti después de mí? Eso le preguntaba Dios a él. Y esa misma pregunta yo me imaginaba a Dios haciéndome esa pregunta a mí. ¿Qué es lo más importante para ti después de mí? Y yo pensaba: oh Señor, mi esposa y mi niña. El Señor decía: no. Oh Señor, comer, que me gusta mucho el arroz. Eso no. Oh Señor, la música, porque desde siempre he querido ser músico. Eso no es. ¿Qué es lo más importante después de Dios? El tiempo. Tenemos 24 horas y muchas veces no nos dan las 24 horas para los quehaceres del día. Y no nos dan las 24 horas para dedicar tiempo a nuestras esposas. Y no nos dan las 24 horas para dedicar tiempo a nuestros hijos. Y no nos dan las 24 horas para disfrutar las bendiciones de Dios. Porque solamente pensamos en el trabajo. Solamente pensamos en el dinero. Solamente pensamos
en las cosas secundarias, en las cosas materiales, y no pensamos en lo más importante. El tiempo que Dios nos ha permitido venir a esta tierra para tomar la decisión de dónde queremos pasar la eternidad. El reloj no para, el reloj es todo el tiempo tic, tac, tic, tac. Ya hace 5 años que mi esposa y yo vinimos a los Estados Unidos. Mire cómo pasa el tiempo. Miren un ejemplo, este basquetbolista muy famoso iba a un juego de basquetbol con sus niñas, ¿verdad? Iban algunos acompañantes ahí. ¿Por la mente de quién pasó que ese era el día que ese atleta tan famoso iba a partir de esta tierra? Cierre sus ojos un minuto. Piense, ¿qué es lo más importante para usted después de Dios? Y piense si usted está aprovechando el tiempo para darle a Dios el primer lugar. Y piense si esas cosas a las cuales usted le está dando el primer lugar hoy en día se han convertido en un ídolo para usted. Piense. Dios nos llama a cultivar una vida de oración. Primero a humillarnos, luego a cultivar una vida de oración, acercarnos a Él. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el punto final de este mensaje, volvernos a Dios. Porque si nos humillamos, Dios oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo a sus pies si al final perdiere su alma? Dios no quiere humillarnos. Dios quiere que nosotros reconozcamos que le necesitamos a Él, que fuera de Él nada podemos hacer, que el pámpano que en Dios no lleva frutos será cortado. ¿Por qué usted cree que Cristo maldijo la higuera? ¿Era tiempo de la higuera dar frutos en este momento? Dirá usted, quizás no. Pero Dios quiso enseñarnos que hay que dar frutos en Él a tiempo y fuera de tiempo. Y si usted no da, y si yo no doy frutos a tiempo y fuera de tiempo, seremos secos como la higuera. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Inclinen su rostro. Padre, gracias, Señor. Toda la gloria, toda la exaltación, toda la magnificencia te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. Gracias, Señor, por que tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada vida que se encuentra en este lugar y por aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Te pido que aquellos que no te conocen, Dios, tengan la oportunidad, Padre, de conocerte, tengan la oportunidad de llegar a tus caminos. Ayúdanos, Señor, como creyentes, a ponerte en primer lugar. Ayúdanos a salir al mundo, a esparcir el pan de la enseñanza de tu palabra, Señor, para que la gente pueda llegar a tus pies. Ayúdanos a humillarnos, Señor, de corazón delante de ti, a amar a nuestros hermanos con sus defectos, a reconocer, Señor, que solamente en ti hay salvación y vida eterna, Dios. Enséñanos, Padre, a ser humildes, a ser limpios de mano y puros de corazón, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Cultiva en nosotros un hábito de oración, un hábito de búsqueda, Señor, de tu palabra.
en lo secreto, Señor, para que tú nos recompenses en público, Dios. Ayúdanos, Padre, a volvernos a ti, a ser humildes, Señor, a ser limpios, a hacer las cosas como dice tu palabra, aunque le duela a quien le duela, a que no tengamos compromiso con el mundo, Señor, sino que todo lo que hagamos sea para agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a mostrarnos como sal de la tierra, Dios, para que aquellos que no te conocen puedan llegar a tus pies, Señor, a través de nuestro testimonio.